¿Qué tal, hermanos? Hoy estudiaremos el Salmo 25, que fue escrito por el rey David. La vida del rey David estuvo plagada de problemas. Muchos salmos los escribió en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando por años fue perseguido por el rey Saúl, que buscaba su muerte. Este salmo, el 25, fue escrito en momentos de problemas para el rey David. Eso se lee en los versículos 16 al 20, que por ahí es donde vamos a empezar esta lectura. Vayamos haciendo la lectura versículo a versículo. Dice el 16: Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos solos en los problemas, a pesar de estar rodeados por muchas personas? Así se sentía David. Dice después: las angustias de mi corazón se han aumentado. Otra versión dice: los problemas se acumulan. Y es verdad que cuando estamos en situaciones difíciles, los problemas vienen y pueden ir de mal en peor también. Dice el versículo 18: mira mi aflicción, dice David a Dios, y mi trabajo. David, hermanos, en esa aflicción no estaba sentado, sin hacer lo propio, sino estaba realizando actividades seguramente para tratar de salir del problema. Por eso dice: mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona también, dice, todos mis pecados. Y es que en esas acciones David pudo haberse equivocado. Es posible que haya hecho algunas cosas desagradables a Dios. Por eso dice: perdona todos mis pecados. Dice el versículo 19: mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Los enemigos del rey David no eran pocos, y además lo perseguían, no para cobrarles la renta. Dice: con odio violento. Querían tomar su vida, querían desaparecer. Así que David estaba entonces en problemas. En ocasiones, hermanos, en situaciones difíciles, no pensamos adecuadamente en las cosas. Asaf, en el Salmo 73, menciona en uno de los versículos: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así lo reconoció Asaf, su falta de buen pensamiento en ese momento. O también es posible que en los problemas estemos ansiosos, o que no sabemos, o que no sepamos qué hacer, o tomamos malas decisiones que empeoran nuestra situación. Somos humanos y podemos flaquear, podemos equivocarnos. Por eso, es adecuado analizar este salmo para tomar ejemplo, para tomar guía sobre cómo actuar en un problema. Pero es muy importante que a la par analices tus pensamientos, tu actuar en situaciones difíciles, como en estos momentos, tal vez. El versículo 1 del Salmo 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En otras versiones dice: a ti, Dios, elevo mi alma. O también: a ti, Jehová, te entrego mi vida. También podemos decir: en ti deposito mi vida, o mi vida está en tus manos. También en el versículo 20 de ese mismo salmo dice: guarda mi alma y líbrame. Dios puede guardar nuestra alma. La primera petición que el rey David tiene es: guarda mi alma. En ti deposito mi alma. A ti, Jehová, elevo mi alma. Nuestra alma es valiosa. En el Evangelio de Marcos dice: porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nuestra alma entonces es muy valiosa y cuando la depositamos en Dios está segura. Lo contrario lo encontramos en el Salmo 24, los versículos 3 y 4 que dicen: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En situaciones de problemas, hermanos, podemos elevar nuestra alma a cosas vanas, pero podemos también elevar nuestra alma a Dios, depositar nuestra alma en Dios. Una cosa es tener una situación difícil, un problema, como en esta situación de pandemia, ya sea por un aspecto económico o de salud. Y otra cosa es tener un problema espiritual, un problema de pecado. Un problema no debe alejarnos de Dios, sino al contrario. Como muchos salmos, este empieza con la idea central, a partir de la cual se entiende el resto del salmo. Si en una situación, por difícil que sea, ponemos nuestra vida en manos de Dios, ya estamos del otro lado, como decimos comúnmente. Pero si en un problema nos doblegamos a la tentación de buscar salidas fáciles, inadecuadas, que no agraden a Dios, realmente estaremos en un problema. El versículo 2 dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. David, como humano, pensó en la posibilidad de ser avergonzado. Pero en el siguiente versículo es contundente cuando dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados todos los que se rebelan sin causa. Dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será avergonzado. Esperar es algo que no nos gusta. En nuestra cultura no queremos esperar en ningún lado, ni en ninguna situación. Pero en muchas ocasiones los problemas no se solucionan de manera inmediata. Y eso no quiere decir que Dios nos ha olvidado o que no nos escucha. Debemos esperar en Dios. El versículo 4 menciona: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Este versículo denota una disposición clara de David para buscar y atender los caminos de Dios, los consejos de Dios, de acuerdo a lo que dijo en el versículo 1: a ti elevo mi alma. David no estaba cruzado de brazos en esa situación difícil, ya lo mencionamos. No dejamos nuestra vida en manos de Dios y nos sentamos. El Salmo 27:14 nos indica: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que esperar a Jehová también está relacionado con esforzarnos y alentarnos en esas situaciones. El que Dios nos muestre sus caminos es una petición que debemos hacer en todo momento como cristianos. Leer nuestra Biblia no es para acumular datos o información, sino para buscar guía en toda situación. Algunos piensan o actúan como si ser cristianos es invitar a Dios a seguir a nuestros caminos. Si piensas así, te invito a leer el libro de Isaías, donde el Señor reprende a su pueblo por haber desdeñado sus caminos, los caminos de Dios, y haberse empecinado en seguir sus propios caminos. Sin esta disposición de buscar el consejo de Dios, de buscar sus caminos, podemos llegar a ser, como se dice
en el libro de Proverbios. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El pedir a Dios que nos muestre el camino, su camino, también implica reconocer que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, como se indica en Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Implica también que los caminos de Dios son lo más adecuado. Dice la epístola primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En el versículo 5, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En este versículo vemos convicción de que la verdad es de Dios y la verdad es lo seguro, y convicción de que Dios es Dios de nuestra salvación en estos problemas terrenales también. Vale la pena entonces esperar en Dios. Se necesita convicción cuando se nos sugieren salidas fáciles, fraudulentas o de otra forma inadecuadas. Se necesita convicción para no dejarse llevar por la tristeza y el desánimo. En los versículos 6 y 7 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. David recuerda que depende de la misericordia, de la piedad de Dios. Hay quien en los problemas cree que está en posición de exigir a Dios con base en sus obras, cuando en todo momento dependemos de la misericordia de Dios. El versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Pero al principio dice, bueno y recto es Jehová. Nuestro concepto de cómo es Dios guía nuestras acciones en todo momento. Para bien, si tenemos un concepto adecuado y completo, o para mal, si es un concepto erróneo o incompleto. ¿Qué tanto entonces conocemos a nuestro Dios? ¿Es bueno? ¿Es justo? ¿Es amoroso? Entre otras cosas. Es nuestro Padre. Es a quien queremos agradar, con quien queremos quedar bien. Ahora, ¿cómo podemos decir que nuestro Dios es bueno si hay tantos problemas? La segunda parte del versículo nos da la respuesta cuando dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios enseña a nosotros como pecadores el camino. David reconoció que era indigno ante Dios y que a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras inconsistencias, Dios nos guía en nuestro camino, nos muestra la salida para nuestros problemas. Esta frase, de un modo amplio, se puede también aplicar en Juan 14:6, donde se lee, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, mi amigo, que estás oyendo por primeras veces la palabra de nuestro Dios. Dios puede perdonarte y guiarte si crees
y confías en Jesús. El versículo 11 nos indica que Dios es amplio en perdonar cuando dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En el versículo 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Se necesita humildad para someterse a los caminos de Dios, tanto en el primer momento en que venimos a Dios, como cada día, en cada situación y en cada problema. Lo contrario es altanería, orgullo. Una persona orgullosa diría simplemente: a mí no me dicen qué hacer, o simplemente prefiere confiar en sus propios consejos. En el versículo 10 leemos: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Dios nos conoce completamente, conoce nuestra verdad y nos tiene, a pesar de eso, misericordia. Si queremos ir por los caminos de Dios, haremos misericordia y verdad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona que Josué prometió hacer misericordia y verdad con Rahab, una prostituta de un pueblo contrario a Dios, y Josué y todo el pueblo lo cumplió. Rahab vivió entre ellos, se casó, tuvo descendencia y figura en la genealogía del Señor Jesús, como se lee en el Evangelio de Mateo. Todos necesitamos misericordia y verdad por parte de nuestros compañeros humanos, porque todos nos equivocamos. Hagamos misericordia y verdad con los demás. No guardes amarguras o resentimientos. Si quieres andar en los caminos de Dios, estos, todos, son misericordia y verdad. Los versículos 12 y 13 dicen: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Comienza con una pregunta retórica: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? O pudiéramos decir: ¿quién es el hombre que se acerca a Dios con respeto y reverencia? Y después hay tres promesas. Primero, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. ¿No sabes qué hacer en este problema? ¿No sabes qué opción tomar? Dios te lo va a mostrar. También dice, como segunda promesa, gozará de bienestar. No sé si en abundancia, pero gozará de bienestar. Y también dice, y su descendencia heredará la tierra. El versículo 14 nos indica: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos llama a tener comunión con Él. Podemos tener comunión con Dios como humanos. Él es un Dios personal. No nos llama a anotarnos en una lista de una iglesia u organización religiosa, o a ostentar el nombre de una religión. Nos llama a tener comunión con Él, y una comunión cercana, íntima, que Él tiene con personas que se acercan a Él con respeto y reverencia. Por cierto, a veces esa comunión íntima necesita o utiliza problemas, como en el caso de Job, que después de todos sus problemas pudo mencionar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el versículo 14 también dice: Dios es un Dios de pactos, porque dice: y a ellos hará conocer su pacto. Ese pacto
lo hace Dios de manera muy solemne. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 42, dice: y sabéis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a vuestros padres. Y 7 veces menciona esa frase: alcé mi mano jurando. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple, que tiene toda la formalidad para cumplir su palabra. En el versículo 15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. No hay que poner nuestros ojos en los problemas. Hagamos como David. Poner nuestros ojos siempre hacia Jehová, porque Él, con seguridad, sacará nuestros pies de la red, de ese problema que nos aprisiona. En el último versículo del Salmo, que es el 22, nos dice: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Este último versículo nos recuerda que no estamos solos, que no somos los únicos con problemas, que hay posiblemente quien tiene problemas mayores aún que los nuestros, que no es propio entonces permanecer inactivo o en la autocompasión, y que podemos colaborar para que nuestra familia, iglesia o comunidad salga adelante. Lo primero es pedir a Dios por ellos, orar por los demás y seguir las instrucciones de nuestro Dios. En los problemas en que puedes estar pasando, no deposites tu alma en cosas vanas. Deposita tu vida en manos de Dios. Él te enseñará el camino si tienes humildad y temor de Dios, y sacará tus pies de la red. Dios te bendiga.